La semana pasada hablábamos de cómo es el director financiero y la importancia que tiene saber cuáles son sus inquietudes, sus problemas, sus necesidades y qué necesita para que de alguna manera la aceptación de la propuesta sea mucho más fácil. Pues hoy quiero hablarte de la terminología asociada al mundo financiero cuando estamos hablando de vender. No vamos a hablar de banca, de trading ni de criptomonedas. Vamos a hablar de los términos que necesitan estar reflejados en una propuesta para que cuando llegue a la mesa del director financiero, directamente lo tenga claro, se minimice el número de preguntas y sepas exactamente cómo lo estás haciendo y tu cliente tenga la sensación de que está trabajando con alguien que tiene claro cómo hay que trabajar. Así que si quieres saber cuáles son esos 5, que son 5 términos más habituales que hay a la hora de presentar una propuesta, quédate porque este episodio es para ti. ¡Comenzamos! Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que aquí, en este canal de comunicación, el podcast de las ventas, en YouTube, en el formato en que lo estés escuchando, que me atasco, vas a encontrar información que te ayude a mejorar tus resultados, presentar mejores propuestas y al fin y al cabo vender más y dejando una buena sensación en los clientes, que ya sabes que vender es ayudar. Y ya sabes que en eticacomercial.com tienes un montón de recursos. Tienes los cursos, la mentoría, descargables, infinidad de contenido que te puede ayudar en tu día a día. Quieras o no quieras trabajar conmigo, aunque yo te animo, porque el contenido de los cursos simplemente vende, o incluso el de la mentoría, que es un programa de alto rendimiento B2B, de verdad que te va a cambiar la manera de vender y te va a cambiar los resultados. Dicho esto, que es spoiler publicitario, que también me dedico a vender y tengo que contártelo, vamos con el episodio de hoy. ¿Qué quiero contarte hoy? Hoy te decía en la introducción que hay 5 números que el director financiero necesita conocer para tomar una decisión. Y tú ponte en el papel del director financiero. Recibe 15 propuestas esta semana, cada una, como se suele decir, de su padre y de su madre. Una de tecnología, otro de otra obra, otro que hay que cambiar el proveedor de telefonía, el otro que hay que cambiar el servicio de limpieza. 15 propuestas encima de la mesa y tiene que tomar una decisión y no tiene tiempo de investigar ni de leerse 30 páginas de funcionalidades que entre tú y yo le da lo mismo. Necesita ir al grano, necesita entender la solución. Entonces, ¿qué es lo que necesita para decidir? Y miento, no necesita entender la solución, necesita entender por qué necesita la solución. Y no desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico. Y esto es lo que necesita, porque para aprobar una inversión hay que responder a una pregunta muy clara. ¿Qué números justifican este gasto? ¿Por qué? No desde el punto de vista económico, perdón, que me atasco, no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista económico. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás para poder justificar este gasto? ¿Por qué hay que gastarse este dinero? Y para responder a esto necesitas 5 datos. Te diría que no más y te diría que no menos. Pero los 5 son los básicos. Y fíjate que algunos se confunden porque hasta yo me lío y por eso he hecho una calculadora para que lo tengas a mano, porque es un poco complicado algunas veces. Cuando tú escribes la propuesta, como te decía en el episodio de la semana pasada, lleva importes económicos, forma de pago, como mucho, y poco más. Habla de funcionalidades, beneficios que ganan desde el punto de vista de integración, soporte, bla, 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 bla. Pero finanzas no lee eso. Finanzas se va a la última página y ve 350.000. Y si solo encuentra 350.000 y no encuentra nada que lo justifica, hace ¡pum! No tengo tiempo. Siguiente. Y pasa a la otra. Y tú te quedas ahí diciendo, genial. Hace que la decisión se retrase. Lo bueno es que estos 5 números se pueden calcular
con bastante agilidad si tienes la información, que por eso estuvimos hablando de que tienes que buscarla desde el principio, que lo estuvimos viendo en el podcast la semana pasada. No necesitas ni un MBA en finanzas, ni hacer nada complicado. Necesitas saber qué preguntar y cómo presentarlo. El cómo presentarlo tienes en las notas del podcast la calculadora del business case para que puedas presentar toda esta información, todos estos números a tu cliente. Si tú, no quiero hacerte la pregunta de ¿tu propuesta lleva esto? No, porque a veces, quizás en algunos casos ni siquiera hace falta, dependiendo. Pero también te digo que a medida que avanza la propuesta, a veces no está ni tan mal. Y es cierto que lo malo de la calculadora financiera es que la parte subjetiva no es tan sencilla de cuantificar. Y ahí, bueno, es cuando tienes que necesitar a tu interlocutor para dar ese último empujón. Pero déjame que vayamos a ir paso a paso con cada uno de estos 5 números. El primero de todos, el coste de no actuar, y lo hemos estado viendo en otros episodios, pero déjame que te lo defina bien, porque como lo he ido pasando por encima hasta llegar a este episodio que es como el diccionario de vender a finanzas. ¿Qué es el coste de no actuar? Es lo que la empresa pierde cada mes, cada trimestre o cada año, en función de cómo lo vayas a comparar, por seguir como está. No lo que gana cuando trabaja o te compra a ti, lo que pierde si continúa como está. ¿Y por qué este número es importante? Porque este número inclina la balanza. No se va a aprobar un presupuesto porque la solución sea muy bonita o sea súper eficiente, o porque tu contacto esté encantado con lo que hay y quiera cambiarlo. Se va a aprobar cuando el coste de seguir como está es mayor que el coste de cambiar. Por eso es tan importante tener este número. Porque no hay, como te decía en el episodio pasado, no hay urgencia. Si yo como estoy no me cuesta tanto como cambiar y el problema tampoco muy gordo desde el punto de vista financiero, entiéndeme, pues ya está, no me muevo. Entonces esperamos para el siguiente presupuesto. Y esto es sine die. Y ahí avanzan y avanzan y avanzan. Vale, ya está. No me quiero extender, que esto lo vimos en otros episodios. ¿Cómo se calcula? Con la información que hayas recogido a lo largo de las reuniones, que necesitas que tu contacto te ayude a hacer el diagnóstico. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Lo primero que tienes que preguntar es, ¿cuántas horas se pierden al mes en el problema puntual? Y luego tienes que multiplicar el coste por la hora. No te preocupes que la calculadora tienes todo listo. La calculadora lo vas a tener mucho más fácil. ¿Cuántos clientes se pierden o se retrasan? Y aquí estás multiplicando por el valor medio de cada cliente. Imagínate que tu solución hace que se agilicen los plazos de entrega o se agilice el tiempo de atención a un cliente y donde antes se atendía a 5, ahora se puede atender a 7, a 10, porque a veces estas cosas pasan. Claro, si yo ahora empiezo, de verdad, lo que dejo, ¿no? Si sigo como estoy perdiendo la posibilidad de multiplicar por 2 el número de clientes. Esto ya es un dato en sí mismo que merece la pena de verdad que se tenga en cuenta. ¿Cuántos errores se producen y cuánto cuesta corregirlos? ¿Cuántos errores se producen cuando alguien hace algo mal, por lo que sea la solución que se está haciendo, y eso a lo mejor conlleva 10 horas o conlleva una penalización? Eso es importante porque eso es un coste que está en el no cambio, esto me cuesta cada vez que no cambio. Y si hay algún riesgo de sanción, de auditoría, de incumplimiento por no adoptar alguna de estas medidas, porque a veces es cierto que no siempre es cuantificable un riesgo de, por ejemplo, de seguridad o de auditoría o de incumplimiento, pero sí que tienes que saber, por lo menos reseñar que lo medio, ¿no? La sanción media en ese tipo de situaciones es tanto. Y con eso te va a dar pie a que tengas, oye, pues si ahora mismo lo que te cuesta que estás usando son 30.000, estoy imaginando, pues resulta que esto estás perdiendo 20 horas 20 horas semanales a la gestión manual de lo que sea, ¿vale? A 40 euros la hora, que ya es muy barato, pero bueno, entiéndeme, son 3.200 al mes, 38.400 euros al año, ¿vale? Y el coste en medio de un incidente, imagínate, vamos a poner el caso de seguridad, que me he puesto hoy muy de seguridad, en empresas de ese tamaño está entre los 50.000 y los 100.000, que hay informes de esto, ¿eh? Si te pones delante estos dos números, el coste operativo y el riesgo de finanzas es lo que tiene que trabajar. Entonces dirás, oye, resulta que esto cuesta 40.000, pero es que si me quedo como estoy, si no tengo un incidente y no tengo ningún problema, me estoy gastando 38.400, pero como tengo el más mínimo problema, me estoy yendo a 140.000,
150, ¿sabes? Te estás yendo a mucho más. Eso es lo que tiene que entender el director financiero, que hay que hacer concienciación, pero entiéndeme. Y aquí hay un error muy común en este número, es dedicarse a temas, a argumentaciones subjetivas. Y entonces empezamos a decir, mejoras la eficiencia, reduces la exposición al riesgo, ¿vale? En cuanto, como mensaje está muy bien, pero en propuesta hay que ser capaz de hacer lo máximo posible para cuantificarlo. Y es que esto no es un coste de no actuar, el, el decir mejoras la eficiencia o reduces riesgos. Eso es más una frase de apertura de conversación o incluso un tema de marketing. Pero finanzas lo que necesita son números. Como apertura de conversación está fantástica. Pero si no, como argumento de compra es bastante ineficiente. Entonces, si sabes cuánto dinero le cuesta a tu cliente cada mes como está y lo puedes comparar con lo tuyo encima de la mesa, ya vas a poder incluso tú darte cuenta de hacia qué lado cae esa balanza. Porque finanzas sabe mejor que tú lo que pierde, pero tú tienes que intentar averiguarlo y ahora además, imagínate, lo sabe mejor que tú, pero a lo mejor nadie le ha puesto encima de la mesa que invertir tanto supone que ahorra tanto, ¿no? O supone que pierde dinero si se queda como está. Una vez que eso lo pones de manifiesto, el siguiente dato que va a querer averiguar es cuándo recupero lo que invierte. Y aquí estamos hablando del payback. Y payback y ROI se mezclan y yo los mezclo. Personalmente, yo me lío. Entonces, me di cuenta la semana pasada que la había liado, por eso he hecho este podcast para especificar mejor qué es una cosa y qué es la otra. El payback es el tiempo que se tarda en recuperar el dinero que se ha invertido. ¿A partir de qué momento empiezas a tener, bueno, ya no estás cubriendo costes, estás empezando a tener beneficios? Y luego veremos lo que es el ROI, ¿vale? El ROI es el porcentaje, estamos hablando de rentabilidad. Son dos cosas distintas. Y yo te juro que lo lío, por eso hice la calculadora. Vale, entonces, ¿qué es el ROI? Digo, el payback, perdón. Es el tiempo que tarda una empresa en recuperar lo que ha invertido, como te decía antes. Si tu solución cuesta 60.000 y genera un ahorro de 10.000 al mes, el payback son 6 meses. En 6 meses ya ha cubierto el coste y a partir del mes 7 ya está ganando. Ya está ganando 10.000 al mes. ¿Y por qué le importa tanto este dato al director financiero de la organización, al CFO o al contacto que le pongamos? Porque cada euro tiene un coste. Cada euro que la empresa gasta en tu solución es un euro que no está invirtiendo en otra cosa. Y el director financiero quiere saber cuándo recupera ese euro, cuándo vuelve ese euro. Y tú fíjate que te lo decía en el episodio de la semana pasada, que la gente espera que en 3 meses está recuperando, tener un payback de 3 meses. No en largo plazo, no en 6, en 3. A ver, que está claro que habrá cosas que depende del volumen son, pero estamos hablando de medias y esto es muy importante tenerlo controlado, porque si alguien espera un payback de 3 meses o 6 meses y tú le das uno de 24, le va a costar, le va a costar, salvo, imagínate, lo que estemos hablando, la inversión o lo que sea. Entonces, ¿cómo se calcula? ¿Cuál es la fórmula del payback? Y no te preocupes que lo tienes en la calculadora del business case. El payback es la inversión total entre el ahorro o el beneficio mensual. ¿Para qué? Para que puedas ver en cuántos meses estás recuperando. Si la fórmula no es lo más complicado. Lo complicado es tener los datos para alimentarla. Por eso el coste, de ahí que el coste de no actuar es tan importante, porque de ahí sale el ahorro mensual. Y si tú eres capaz de entender el ahorro mensual de tu solución y lo comparas, y sabes lo que le cuesta, lo puedes comparar, ya empiezas a tener 2 datos. Entonces, ¿cómo le presentas este dato al CFO, al director financiero? ¿Cómo lo presentas en tu propuesta? No des solo la fórmula, dale la conclusión. Y por supuesto, la fórmula la va a calcular él, que lo tiene, sabe hacer lo que es lo suyo. Si tú dices que con una inversión de 60.000 euros y un ahorro estimado de 10.000 al mes, la inversión se recupera en 6 meses, 7 a lo sumo. Y a partir de ese mes, ya todo lo que llega es beneficio neto. Esto es lo que la gente quiere leer. Claro, directo, con números, al grano y contrastable. Porque aquí estamos hablando de que todo esto sea cierto, no sea mentira. Porque si no, al final estamos, bueno, inflando números. Y encima, lo malo de inflar números es que tú no tienes todo el control de los números internos, pero ellos sí, y tienen experiencia previa en proyectos similares o no similares al tuyo, y ya están hartos de que la gente les cuente que se recuperan 6 y se recuperan 10, o a veces ni siquiera se recupera y se quedan como estaba. Entonces, ¿cuál es el error más común cuando estamos hablando del payback? Dar uno muy optimista, decir que se recuperan 2 porque sabes que como quieren 3, le dices que en 2, y luego tardar 8. Ese es el error más habitual. Es mejor que
sin pasarte. Si tú sabes que la media está entre 4 y 6, dices, mira, en clientes como el tuyo, la media está entre 4 y 6. Pero en tu caso concreto, con el ejercicio que hemos hecho, yo creo que en 4 meses y medio, en 5 está hecho. Porque fíjate, cuando tú eres honesto, y ya sabes que el podcast de las ventas, ética comercial, está todo basado alrededor de la honestidad, la gente de finanzas, los números son los que más hablan. Los números son los más fáciles de verificar cuando estás mintiendo. Y finanzas va a tener claro, con los datos que le estás dando, si gana y pierde. Y lo va a poder verificar con todo su histórico. Y se va a dar cuenta cuando alguien le está intentando, con perdón, meter un gol. Porque se va a dar cuenta exactamente de que, bueno, pues por aquí, uno lo tiene muy claro, me han pasado un dato genérico, pero no está aterrizado en mi realidad. Y entonces, ¿qué haces? Perder credibilidad. Pero bueno, vamos a continuar con el resto de los números. Cuando ya tienes claro lo que pierde si no actúa y cuando recupera si actúa, ahora lo que necesitas saber es cuánto gana, ¿no? Tenemos, por un lado, qué les cuesta no moverse, cuándo van a recuperar si mueves, cuando se muevan y cuánto empiezan a ganar, cuánto en porcentaje. Aquí es cuando viene el ROI, el retorno de la inversión. Es cuánto gana la empresa por cada euro que invierte. ¿Ves? Como yo me equivoqué la semana pasada. Se expresa en un porcentaje o se expresa en un ratio, pero el ROI al final es cuánto. El payback es cuándo. Y son complementarios y probablemente finanzas quiera los dos, porque uno te va a dar el porcentaje de rentabilidad, pero no es lo mismo tener una rentabilidad del 120% o del 90% o del 50% o del lo que sea por cien en 6 meses que en 4, porque a lo mejor resulta que les compensa mucho más o en 24. No, vas a tener un ROI del 200% en 24 meses, pero resulta que empiezas a mirar y durante los primeros meses estás ahí que no te compensa, ¿no? Por eso es una combinación de los dos, porque a veces el ROI es muy grande a largo plazo, pero sin embargo tarda mucho en recuperarse. Y depende de cómo vaya la cosa, pues hay una prioridad o hay otra. Así que, ¿cómo se calcula el ROI? El ROI se calcula el beneficio total menos la inversión, dividido entre la inversión total, y esto es un porcentaje multiplicado después por 100. O sea que volvemos al ejemplo que poníamos antes. Si inviertes 60.000 y en 12 meses generas un beneficio de 120.000, entre el ahorro de costes y nuevos ingresos, tu ROI es del 100%. Esto es fantástico, ¿verdad? Todo el mundo quiere tener un ROI del 100%. Hay que ser realistas. ¿Y cómo lo presentas? Por cada euro invertido, la empresa recupera 2. Esto es, claro, el ROI no es el 100. Esto es más claro que el ROI es del 100%, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú dices ROI del 100%. ¿Eso qué significa? Que por cada euro que yo invierto, recupero 2. O sea, yo invierto 1 y me llevo 2. Ni tan mal, ¿no? Pues eso es el dato que hay que dar. Y fíjate que hay un dato de Equinity CEO Index que dice que me parece súper útil, porque las empresas toman decisiones basándose en el coste total en vez de solo en el precio de compra. Fíjate, ¿eh? Y luego hablaremos del el coste total de propiedad. Pero aquí tienes que entender en cuenta que hay un 27% más de retorno en las inversiones. O sea, que la gente, basándose en el coste total, o sea, cuando ve el coste, en vez de ver el precio, hay más, un 27% más. Y se lo puedes dar a tu contacto para que vea que la reunión con finanzas no mira el precio, mira el retorno. Y cuando hay un retorno del 27% y encima en un periodo de tiempo relativamente corto, es infinitamente mejor que cuando no lo hay. ¿Y cuál es el error más común en el ROI? Inflarlo con beneficios intangibles, que sabemos que a veces hay que hacerlo, como aumento de la seguridad sin cuantificarlo, mejora la moral, aumenta la percepción de tus clientes de buen servicio sin ser capaz de cuantificarlos. Finanzas quiere números, no sensaciones, no emociones, números. Y si tienes beneficios intangibles, ponlos aparte como otros beneficios adicionales no cuantificables. Y lo indicas, porque a veces también, ¿no? Complementan, no todo va a ser, o sea, está muy bien que finanzas quiere ver números, pero también hay otra serie de beneficios que también pueden hacer que se tome la decisión. Cuando sabes presentar tu propuesta con el ROI, fíjate lo que ya tiene. Aquí ya llevamos 3, ¿eh? Ya tenemos, por un lado, cuánto pierde por no moverse, cuándo lo recupera, cuánto está ganando, y ahora vamos a ver lo que veíamos antes, el coste total de propiedad, el TCO, Total Cost of Ownership. ¿Y esto qué es? El coste total de tu solución, tu servicio, a lo largo de todo el ciclo de vida. No solo lo que cuesta comprarlo ahora, sino lo que cuesta tenerlo y tenerlo funcionando. Por esto incluye implementación, formación, adopción, mantenimiento, actualizaciones, soporte y lo que cueste cuando quieras salir de ahí.
O sea, esto incluye también el coste de salida. ¿Y por qué es fundamental? Porque muchas veces el TCO es infinitamente más grande que el gasto implícito en sí. El precio de compra es solo la punta del iceberg y eso lo sabemos todos, lo sabes tú, o sea, todo el mundo sabe que cuando vas a comprar una cocina, al final ya no solo es que vayas a comprar los muebles, es que te lo monten, es el mantenimiento, es el no sé qué, es el azulejo, es la instalación, al final son un montón de cosas. Si tu propuesta solo muestra el precio de la licencia o el precio del proyecto inicial, ¿qué va a hacer finanzas? Entender que va a haber costes ocultos y entonces eso le va a levantar, ¿no?, las antenas y va a hacer que se ponga en sensación de tensión. Si tiene que descubrirlos por su cuenta, va a perder confianza. Así que es mejor que se lo des tú. ¿Qué incluye el TCO, Total Cost of Ownership, el coste total de propiedad, que me atasco yo sola mezclando idiomas? El coste de implementación, proyecto, configuración, migración, integración con sistemas existentes, si hay que comprar algún equipo nuevo para dar soporte a lo que se está montando, toda la implementación. El coste de la adopción, formación de equipo, tiempo de curva de aprendizaje, posibles caídas de la productividad durante el arranque porque la gente no sabe muy bien cómo hacerlo. Eso es el coste total de la adopción. Los costes recurrentes, si hay que pagar una suscripción anual, si hay que pagar las licencias cada año, si hay que pagar un mantenimiento, si hay que pagar actualizaciones, qué es lo que hay que pagar para que esto funcione a lo largo de todo el tiempo, todo el periodo de vida de la solución, y el coste de salida. ¿Qué pasa si me quiero ir? ¿Tengo permanencias? ¿Tengo que migrar datos? ¿Es fácil salir? ¿Está cuantificado cuánto me cuesta salir? Y aquí ya tienes la inversión completa, ¿no? Aquí ya tienes todo el coste de lo que significa realmente adoptar o comprar o implantar esta solución. Y al final esto se presenta de una manera muy simple, ¿no? En una tabla con el año 1, año 2, año 3 y cada línea tiene el coste desglosado para que se vea en cada momento donde hay. ¿Por qué? Porque esto sí que luego afecta si es CAPEX o OPEX, pero eso lo veremos más adelante. Cuanto más transparente seas, más fácil va a ser que finanzas no desconfíe y sea más fácil tomar la decisión. Porque verás, es que si tú no le pones claro, si se lo pones tú claro, probablemente lo que harás será investigar, mirar, revisar algún dato. Pero si se lo pones oscuro en vez de claro, va a estar revisando absolutamente todo. Y ahí es cuando vas a tener un problema. A mayor claridad, más rapidez en la agilidad, más agilidad a la hora de tomar una decisión. Así que no hace falta que te cuente cuál es el TCO, porque seguro que ya lo sabes, y no te preocupes, que en la plantilla de Business Case hay un ejemplo, pero muchas veces uno piensa que es tan fácil. No, no, pero estoy pagando una suscripción. Ya, pero es que esa suscripción tiene un coste. Imagínate, una solución SaaS para lo que sea, tiene un coste, ya no solo la licencia, sino del uso de la gente, de formar a la gente, que luego me voy y tengo que migrar todos los datos de allí a otro sitio, que luego además cada año cueste, que hay una subida de no sé cuántos por ciento y que hay penalizaciones si me voy y que tengo que crecer, pero si tengo que decrecer, resulta que no puedo decrecer durante un periodo de tiempo de tal y tengo comprado todo, pero luego resulta que si me quedo con la mitad de licencias, tengo que seguir pagando todas. Ese es el toste, estoy yo bien hoy, el coste total de propiedad. Y el error más común aquí es, como te decía, no incluir el coste de salida. ¿Por qué? Porque ya sabes que lo del leasing no funciona, a la gente no le gusta y porque muchas veces se quiere ocultar cuál es el coste de salida. Así que inclúyelo, que a mayor transparencia, como te decía en el episodio de la semana pasada, mejor. El quinto número, el impacto en el flujo de caja. ¿Y aquí qué es? Pues cómo te va a afectar. No es lo mismo pagar 120.000 upfront al inicio que pagar 10.000 al mes. Es la forma de pago, es el cómo. De alguna manera, tu cliente tiene que afrontar y cómo le impacta en sus finanzas el abordar este proyecto, ¿no? ¿Y por qué le importa? Porque afecta cómo va a ser el flujo de caja con todo lo que tiene. Y es básicamente la tesorería y el dinero es el bien más preciado de un director financiero, porque puede haber beneficios sobre el papel. Ya sabes que no tiene nada que ver el beneficio con la caja. A veces hay mucha caja y poco beneficio, y a veces hay mucho beneficio y nada de caja, porque liquidez y ventas no siempre están directamente, o sea, directamente relacionados, no están directamente relacionados. Deberían, pero es cierto que luego está, bueno, pues la casuística de pago de cada una de las empresas. Si tu propuesta implica un desembolso grande al principio, necesitas saber
cómo lo puede absorber, necesita saber si lo puede financiar, si tú le puedes ayudar a encontrar la financiación y qué coste tiene esa financiación. Así que si tú eres capaz de ofrecer un pago mensual, que a lo mejor le supone más importe, pero a él le beneficia de alguna manera porque tiene menos impacto, es posible, o al revés, decir, si lo pagas tú al inicio, te ahorras tanto. Esto es, bueno, pues depende de cómo sea. Entonces, ya no solo el cómo lo pagas por un tema de CAPEX y OPEX, como te decía, eso está más desde el punto de vista de financiación, intereses, accionistas, esto va por detrás. Pero para hacerte una idea, que mucha gente dice qué es CAPEX y qué es OPEX, CAPEX es todo aquel gasto que sea en capital, que suelen ser activos, implantaciones, infraestructuras y demás. OPEX suelen ser costes más o menos recurrentes, pero más intangibles, por ejemplo, suscripciones, licencias y demás. Y sobre todo si se paga cada mes, pero bueno, en principio da igual, porque tú puedes tener una suscripción es un OPEX, pero en tu club puedes tener licencias que también son OPEX, aunque se pague al inicio. Al inicio. ¿Y por qué importa esto? Porque afecta más o menos directamente a la cuenta de resultados. Pero insisto, aquí tú puedes ofrecer posibilidades de cómo lo hacemos. Hay cosas que no se van a poder cambiar, pero dependiendo de lo que te pidan, al final esto es más un tema de contabilidad interna de la propia empresa que compra más que un tema tuyo. ¿Y cómo puedes presentar el impacto en el flujo de caja? Pues con una forma de pago muy clara. ¿Cómo puedes estructurar podemos estructurar la inversión en tantos al inicio, tanto en mantenimiento, tanto al mes? Oye, mira, esto es a 3 años, pero hacemos un pago anual y facturación anual, aunque el pedido es a 3 años, pero hacemos una facturación anual y hacemos una facturación mensual. Las opciones que quieras. Y el error más común en este número es que poner solo una opción de pago. A veces no queda más remedio, ¿eh? Entiéndeme, que a veces tú no puedes cambiar, es lo que hay y tú tampoco vas a ser el banco. Si no eres el banco no puedes hacer muchas más cosas. Pero con estos 5 números, fíjate que ya estás hablando el vocabulario de la dirección financiera. Estás hablando su mismo idioma. Y al hablar su mismo idioma entiendes mejor cómo puedes presentarle la mejor solución. Por eso, y ya voy recapitulando el podcast, lo más importante a la hora de presentar los números, incluir esta documentación en tu propuesta, es que entiendas que un precio sin un contexto es un número que no, la gente financiera no va a saber cómo justificarlo. Pero si lo contextualizas con el coste no actuar, el ROI, el payback, el TCO, y le ayudas a entender las formas de pago, a partir de ahí es cuando ya directamente la persona que ve la propuesta dice, vale, algo tengo claro. Por favor, nunca hagas que el ROI salga bonito y luego sea mentira. Yo creo que cuando hay que dar un dato hay que ser totalmente honesto y transparente. Y además a ti, como te decía, también te sirve a ti para saber si estás haciendo lo correcto. Un error también muy habitual es no contemplar el TCO completo. A ver si lo digo sin atascarme. El coste total de propiedad completo. Porque a veces se tiende a tapar costes ocultos que suceden más adelante, ¿no? Dices, no, esto está muy bien y luego cada año 1.000, ya, pero es que al segundo año hay que hacer una actualización que son alrededor de 10.000 y ya no estás hablando de que cada año sea 1.000, estás hablando que en el segundo año en vez de 1.000 son 11.000 y ahí empieza a cambiar bastante la cosa. Y muchas veces, aunque yo soy muy partidaria de ofrecer facilidades de pago para que los clientes tengan la solución más fácil de hacer, es cierto que no siempre es posible, dependiendo de con quién estás trabajando, dependiendo de tu tesorería, dependiendo de la situación, incluso del cliente, porque si tiene un nivel de riesgo muy alto, no vas a ser tú, como digo yo, quien pague la fiesta. Cuando tú preparas este contexto, este contacto, o sea, cuando tú preparas esta propuesta con todo el contexto de números y se lo pasas a tu contacto, se lo explicas junto con la solución técnica, le ayudas a que lo entienda y sea capaz de que esto se lo pase a finanzas. Y si te mete en la reunión es fantástico, y si no te mete en la reunión, pues no puedes hacerlo. Pero por lo menos le has dado la información que el de finanzas, cuando lo vea, le va a quedar claro qué tiene, qué no tiene, cuánto se gasta, cuánto le cuesta quedarse como está, cada euro que invierte, cuándo lo recupera y cuánto recupera de cada euro que invierte. Y cuánto le va a costar en el medio y en el largo plazo. Y con eso vas a tener toda la información que el director financiero necesita para tomar la decisión. Estos 5 números, para mí, que a veces dices, ¿tienes que poner todos? Hombre, si los puedes poner todos, si los pones todos de verdad, a mí me parece que es una de las mejores cosas que puedes hacer. Porque vas a evitar idas y vueltas de aclaraciones de información. Y al final, ¿de qué va la venta? Además de ayudar a los demás. ¿De qué va tu labor como comercial? De facilitar todo el proceso. Cuando tú sabes que esto facilita el proceso, si a ti te interesa.
es lo mejor que puedes hacer es facilitárselo. Así que te animo a que juegues con la calculadora, la tienes en las notas del podcast, empieza a jugar con ella, empieza a mirar cómo hay, y si tienes alguna propuesta que ves que parece que se está atascando, ¿qué pasa si le pasas el estudio financiero para que lo pueda averiguar? Porque muchas veces hasta tu propio cliente viendo eso acaba teniendo más claro que por ahí van los tiros. Nada más por hoy. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Las notas del podcast tienes el acceso a la calculadora financiera y si tienes cualquier duda, comentario, me lo haces saber y ya sabes, comenta, comparte, dame un like, estaré encantada de escucharte. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.